El 5 de noviembre de 1801 nace Antonio Leocadio Guzmán. Antonio Leocadio Guzmán es sin duda uno de los personajes importantes de la etapa republicana de Venezuela del siglo XIX, junto con su hijo, que terminó opacándolo, Antonio Guzmán Blanco. Tanto él como su hijo Antonio Guzmán Blanco son dos personajes que se puede decir que dominan buena parte de la historia venezolana del siglo XIX. Antonio Leocadio Guzmán es un personaje que tiene una vida sumamente rica, sumamente llena de aspectos que es imposible tocar aquí. Por tanto, voy a limitarme solamente a referirme a la fecha de su nacimiento y un poco más o menos a la etapa inicial de su vida. Hoy se da por sentado que Antonio Leocadio Guzmán nació el 5 de noviembre de 1801. Y eso lo demuestra claramente la partida de nacimiento que se ha conservado. Esa partida de nacimiento, sin embargo, lo llama Antonio José Zacarías. Pero esto parece que no representa ningún problema porque Zacarías era el santo del día, 5 de noviembre, y era normal o frecuente que los curas abusivamente le pusieran a los bautizados el nombre del santo del día como complemento, como sustitución del que querían sus padres. Esto es importante destacarlo porque Antonio Leocadio Guzmán trató muchas veces como de manipular o de confundir las cosas, incluyendo la fecha de su propio nacimiento, que así queda confirmada para esta fecha. Antonio Leocadio Guzmán es un personaje, como decía, sumamente importante en la historia venezolana, pero llama la atención que a pesar de que hay muchos textos de historia que se refieren a él y a partes de su vida, son muy pocas las biografías que le han sido consagradas. De hecho, prácticamente son dos, y son dos biografías que tratan a los Guzmán en pareja, pues tratan al padre y al hijo. La más famosa es la de Díaz Sánchez, Guzmán, elipse de una ambición de poder, que es una obra realmente muy buena, valiosa, muy rica, que dedica prácticamente un tomo o una parte, pues la mitad a Antonio Leocadio y la otra mitad a Guzmán Blanco. Y el otro libro es el libro Los Guzmán, que se refiere de Briceño, que es un libro, más que todo, más que una biografía, es un libro para denunciar todas las trampas, robos y manipulaciones de los dos, del padre y del hijo. Y es una biografía, pero al mismo tiempo pues un panfleto que, a pesar de que se lee con mucho provecho y contiene muchas cosas verdaderas, también tiene cosas que son panfletarias y que no necesariamente son tan ciertas. Hay una tercera obra, la de Rondón Márquez, que se dedica a los Guzmán, que es la biografía de Guzmán Blanco, Guzmán, el autócrata civilizador, pero prácticamente es la biografía solo de Guzmán Blanco, el hijo, y apenas le toca muy poco lo que se refiere a Antonio Leocadio Guzmán. El hecho es pues, que está confirmado pues, que su fecha de nacimiento es el 5 de noviembre de 1801. Ahora bien, su padre se llamaba Antonio Guzmán, era un español, andaluz de Jaén, y formaba parte de la milicia española en Caracas. Llegó a ser capitán del destacamento de la Reina. Su madre era una criolla caraqueña llamada Josefa Águeda García. Briceño dice en su libro sobre los Guzmanes que a ella la madre la llamaban la Tiñosa, y que la llamaban la Tiñosa porque tenía la cara llena de pecas. Eso sí, Antonio Guzmán y ella no estaban casados cuando nació Antonio Leocadio, de tal manera que Antonio Leocadio era hijo natural, y algo que en esa sociedad pacata, como era la sociedad venezolana de entonces, por supuesto no era muy favorable. Pero es cierto que lo que sí es cierto es que de su madre, que se conoce muy poco y que tuvo otros hijos con Antonio Guzmán, es que era una mujer bastante honrada, trabajadora, honesta, sencilla, que se dedicó a la crianza de sus hijos, y que además Antonio Guzmán se casó con ella en 1810, es decir, 9 años después de haber nacido Antonio Leocadio. Su padre, pues Antonio Guzmán, era realista, por supuesto, español realista, se opuso al 19 de abril, se opuso a la independencia, y es más, estuvo justamente entre los oficiales que fueron encarcelados en ese tiempo y fueron enviados como prisioneros a Puerto Cabello. Y allí en Puerto Cabello participó de la conspiración de Vinoni, que logró alzarse con la fortaleza que estaba en manos de Bolívar, protegiendo el Parque de la República, y ese desastre fue una de las cosas que contribuyó al fin de la Primera República. Caída la Primera República, él estuvo con Monteverde, lo designaron para La Guaira, y allí fue de los que vigilaban a los presos, entre ellos a Miranda,
que estaban en La Guaira. Solía llevarse a su hijo Antonio Locadio, que era un niño, para que estuviera allí, pero después decidió en 1812 que mejor era enviarlo a España. Antonio Locadio fue entonces enviado a España y se educó en España, y allí estuvo hasta 1822. En 1822, ya después de Carabobo, después de conquistada la independencia, en la cual él no tuvo nada que ver, absolutamente, decidió regresar a Venezuela. Hizo una etapa primera en Puerto Rico, donde finalmente estaba su padre, había terminado en Puerto Rico después de Carabobo. Estuvo un tiempo con su padre, que estuvo allí ejerciendo cargos hasta 1828, cuando murió, y se vino en 1823 a Caracas. Y en esa Caracas de entonces, la Caracas que acababa de pasar por la independencia, que estaba buscando sus propios caminos en medio de una cantidad de conflictos, un joven como Antonio Leocadio Guzmán, que tenía 22 años, que era un tipo formado, que tenía cierta cultura, que tenía una ambición enorme, que carecía de escrúpulos, evidentemente empezó a abrirse camino en esa Caracas. Y lo logró verdaderamente con mucha rapidez. Se hizo periodista, fundó un periódico detrás de Tomás Lander, que era un dirigente liberal, ulterior fundador del Partido Liberal. Logró enamorar a una de las Blanco, de la oligarquía caraqueña, que eran parientas de Bolívar, y se casó con ella. Y en su periódico se dedicó a atacar a Santander, lo cual le ganó entonces el apoyo de Páez por el conflicto que oponía a Santander con Páez. Se hizo entonces amigo de Páez. Páez lo mandó entonces para el sur, para el Perú, a llevarle unos mensajes a Bolívar, y Antonio Locadio logró impresionar muy favorablemente a Bolívar, y Bolívar lo nombró secretario. Y durante un tiempo fue secretario de Bolívar, cosa que le permitió en su vejez hacerse pasar por prócer de la independencia. Pero Antonio Locadio traicionó muy pronto a Bolívar, regresó a Venezuela, se incorporó al movimiento aquel conspirador de la Cociata, para separar a Venezuela de Colombia, y ganó pues el favoritismo de Páez. De tal manera que en 1830, cuando se produce la separación de Venezuela de la Gran Colombia, Antonio Locadio pasa a ser el ministro del Interior de Páez, y comienza entonces una carrera política que por supuesto no tengo tiempo de examinar ahora.